Hoy vamos a estudiar en las Escrituras un pasaje muy conocido por la mayoría de las personas. Es aquel pasaje en donde Jesús dice esta frase: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero en la lectura de este pasaje, así que los invito a que vamos yendo en nuestras Biblias a Juan capítulo 8, es importante darnos cuenta que a veces en la vida nosotros estamos seguros que creemos en Dios de manera intelectual, sabemos que creemos en Dios, pero vienen circunstancias que nos hacen darnos cuenta que a veces nuestra fe no es la que creemos que tenemos. Hoy vamos a ver en este pasaje cuáles son las consecuencias de permanecer en la palabra de Dios, que es una consecuencia de una fe verdadera, de un creer de verdad. Las que se mencionan en este pasaje. Vamos a ver los peligros, vamos a ver los peligros de justificarnos cuando no estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Vamos a ver lo que realmente significa entonces creer y vamos a extraer pues todas las enseñanzas para nuestra vida. Vamos a empezar con Juan capítulo 8, versículo 31. Vamos a leer desde el 31 hasta el 59, pero en la medida que lo leemos vamos a ir explicándolo y desglosándolo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí es importante notar algo. ¿A quiénes está hablando Jesús? A los que habían creído en él. Si nosotros miramos por el contexto, el versículo inmediatamente anterior, que es el 30, dice respecto de Jesús, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos escucharon la predicación de Jesús y por la predicación de Jesús creyeron en él. Y a estos que creyeron en él es que Jesús empieza a dirigirse a partir del versículo 31. Entonces esto es muy importante y tengámoslo muy presente en la medida que leemos todo lo que sigue, porque nos va a mostrar un aspecto fundamental de la enseñanza que Jesucristo quiere traer a través de este pasaje. Entonces, le está hablando a creyentes, diríamos hoy a cristianos, ¿sí? Que dicen: yo creo en Jesucristo, en el Evangelio, etc. Miremos entonces las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de permanecer en la palabra? Porque leamos nuevamente el pasaje. Dijo entonces Jesús a los discípulos que había creído en él. 2 puntos. Y viene una condición. Si, dice el pasaje, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué pasa si yo cumplo con esa condición? 2 cosas. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Estas 2 cosas pasan si permanecemos en la palabra de Dios. Si no permanecemos, no somos verdaderamente sus discípulos y no conocemos la verdad. Y como consecuencia de conocer la verdad, esta verdad nos hace libres. Todos los versículos que siguen después de este, entre el 31 y el 51, entre el 32 y el 51, todos son una conversación que Jesucristo tiene con esos creyentes respecto de esos 2 aspectos. Y luego en el versículo 51, Jesús, digamos, como que continuará con la idea. Los que permanecen en mi palabra son verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad. Y vamos al 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces nos plantea este pasaje 3 aspectos claves que son consecuencia de permanecer en la palabra de Dios: ser verdaderamente discípulo de Jesús, conocer la verdad, y esa verdad nos hace libres, y tener la vida eterna, ¿sí? Como lo dice allí, nunca verá muerte. Hay una condición. En el primer versículo vemos que dice: si permanecéis en mi palabra. Y este otro también tiene la condición, el 51. El que guarda mi palabra. El que no la guarda, pues sí verá la muerte, sí está condenado.
Entonces, nosotros necesitamos entender algo, y es que no puedes ser discípulo de Jesús, no puedes conocer la verdad y por lo tanto ser libre, y no puedes tener la vida eterna a menos que permanezcas en la palabra de Dios. Fíjese cómo Jesucristo está relacionando clara y directamente la fe salvadora con la palabra de Dios. Los que creyeron por la palabra de Dios, la Biblia. Y el que verdaderamente es discípulo, el que verdaderamente ha pasado a vida eterna, el que verdaderamente está conociendo la verdad, es el que permanece, el que se mantiene en la palabra de Dios, estudiando la Biblia. Entonces vale la pena preguntarnos algo, porque de esto depende nuestra salvación. Y quiero aclarar algo, la salvación es por gracia, por medio de la fe, única y exclusivamente, no por medio de las obras. Pero si mi fe es una fe verdadera, que es lo que está tratando también de resolver aquí Jesús, de mostrar, si mi fe es verdadera, entonces yo permanezco en la palabra de Dios. ¿Qué es permanecer en la palabra de Dios? ¿Qué es guardar la palabra de Dios? La palabra griega que se traduce allí permanecer, otros significados son quedar o mantener. Y la palabra que se traduce allí como guardar es conservar o mantener. Si nosotros nos damos cuenta, estas dos palabras, permanecer y guardar, son sinónimas. La intención, la idea es exactamente la misma. Es estar allí, es hacer la palabra de Dios, hacerla mía, mi verdad. Pero es que yo pienso que si me paran sin el SOAT, lo normal que uno debe hacer es pasarle unos billeticos a la gente de tránsito para liberarme. Esa es mi verdad. Pero cuando yo vengo a la Biblia y Dios me dice que no hagamos soborno, entonces yo digo, no puedo volver a hacer eso. La verdad de Dios se convierte en mi verdad y me mantengo en ella. Y entonces cuando viene el momento de que me van a poner el comparendo, y es la multa más alta de todas, hasta me van a quitar la licencia por 6 meses, yo me mantengo firme, permanezco en la palabra de Dios, porque esa verdad de Dios ahora es mi verdad y me mantengo en la Biblia, en obediencia, en sujeción a la verdad de Dios, aunque sea difícil. Eso, por ponerles un ejemplo, es lo que implica permanecer en la verdad. Que a lo largo del tiempo, pasan los años, yo hoy creo, hoy soy súper fervoroso en mi adoración al Señor, en el seguirlo, pero pasó el tiempo y de repente se me olvidó que yo creía en Jesucristo. Bueno, ahí no permanecí en la verdad. Y el que no permanece en la verdad, básicamente entendemos por el pasaje y el contexto, que no es de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra dirección. Por medio de la palabra de Dios es que venimos a salvación. Por medio de la palabra de Dios es nuestro caminar como hijos de Dios. Así que nosotros, para permanecer en ella, primero que tenemos que hacer, leerla, oírla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella. Yo necesito, cuando escucho la palabra de Dios, cuando leo la palabra de Dios, y cuando digo yo me refiero a ustedes, a todos nosotros, todo creyente, analizar qué estoy leyendo, qué quiere decir el Señor. Y casi siempre hago la aclaración, casi siempre lo que dice es literalmente lo que está diciendo el pasaje, el significado de las palabras que están utilizadas allí, entendidas dentro de su contexto. No hay que alegorizar las escrituras y inventarnos cosas, no. Aterrizo, analizo esa palabra y me confronto con ella para que produzca el fruto que Dios ha diseñado que esa palabra produzca en nosotros, aunque no nos parezca,
Aunque yo lea la Biblia y digo, no, pero a mí no me parece que eso debe ser así. Y está bien, su propia mente corrupta por las filosofías de este mundo, condicionada a toda la cultura en la que usted vive, piensa de una manera, pero en Cristo empezamos a pensar de una manera diferente. Y justamente ese es el cambio que está diciendo aquí, permanecer en la palabra, actuar conforme a la verdad de Dios. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nosotros, cuando la leemos allí en Juan capítulo 14 o Juan capítulo 16 o en cualquier otra parte, vemos que está íntima y directamente relacionada con la Biblia. El Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, que cuando venimos a la Biblia y vemos que ninguna palabra corrompida salga de tu boca y yo digo cosas corrompidas, digo, wow, el Espíritu Santo es el que me dice, pilas, Daniel, con tu manera de hablar, pilas con tus palabras. Y entonces uno en esa reflexión dice, ok, Señor, ya no más, corto con esta manera de hablar. Es el Espíritu Santo el que, como dice allí, nos guiará a toda verdad. Tu palabra es verdad, dice Jesús en Juan 17. El Espíritu Santo es el que nos guía a la palabra de Dios. También dice que el Espíritu Santo les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Qué es lo que Jesucristo enseñó? Palabra de Dios. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? Juan 17, versículo 3, en conocer a Dios. Y lo conocemos como a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Miremos ahora entonces, entendiendo esto, y el llamado que Dios nos hace a meternos en la Biblia, a amar la palabra de Dios. Una característica de una persona que ha nacido de nuevo por medio de la fe en el Evangelio es un amor por la verdad, es un amor por la palabra de Dios. Es un deseo de venir a las Escrituras y conocer al Dios que lo rescató. Veamos entonces el corazón de los que habían creído. Entonces, Jesús les dice que si permanecen en su palabra van a ser verdaderamente sus discípulos. Y aquí hagamos una aclaración. ¿Puede haber discípulos que no son discípulos verdaderamente? Claramente sí, porque Jesucristo está diciendo, van a ser verdaderamente mis discípulos. Les está diciendo, ustedes no son verdaderamente mis discípulos. Dicen que creen en mí, pero no son verdaderamente mis discípulos, porque si permanecen en mi palabra, es que sí lo van a hacer. Entonces uno puede pensar que sí es discípulo de Jesús, pero no serlo verdaderamente. ¿Qué más les dice Jesucristo a estos creyentes? Y conoceréis la verdad. ¿Qué les está diciendo de manera implícita? Que no la conocen. Si la va a llegar a conocer es porque actualmente no la conoce. Tu palabra es la verdad. Jesús es la verdad. Y la verdad los hará libres. Así que también, ¿qué les está diciendo? Si van a ser libertados es porque actualmente son esclavos. Este es el mensaje que les da de manera indirecta, pero muy claro allí a estos creyentes. ¿Libres de qué? Filosofías, mentiras, de su propia mente corrupta. Ellos entendieron este mensaje. Es lo interesante que uno ve en la respuesta que le dan, ¿no? Ellos entendieron el mensaje, pero en vez de arrepentirse y decir, wow, yo no soy verdaderamente discípulo, wow, yo estoy engañado, estoy viviendo una mentira, voy a venir a Cristo para conocer la verdad. Mira la respuesta, versículo 33. Les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Fíjese que estas dos frases que ellos dan, la primera replica el llamado de Jesús a ser verdaderamente discípulos de Él. Nosotros debemos entender que en el contexto, la cultura de ellos solían seguir escuelas rabínicas. Entonces los judíos, acordémonos que dice los judíos que habían creído en Él. Los judíos escogían un maestro y buscaban para que ese maestro los aceptara como discípulos
Y entonces ellos seguían la corriente doctrinal que enseñaba ese maestro. Y asimismo ellos llegaban a ser eventualmente rabinos. Y es lo que nosotros vemos cuando Pablo narra su propia historia. Dice, yo fui educado por Gamaliel, uno de los más duros de la época en cuanto a la doctrina. Entonces, con esta palabra, cuando le dicen linaje de Abraham somos, básicamente le están diciendo, vea, nosotros ya tenemos nuestra propia escuela, nosotros ya tenemos nuestro respectivo maestro, seguimos las enseñanzas de Abraham, nuestro padre, y no necesitamos seguir a un nuevo líder, a un nuevo maestro. O sea, de plano le dicen, ¿sabe qué? No nos interesa ser sus discípulos. Creyeron en él. Y dice que por el contexto bíblico uno entiende que el que cree en él pues se hace discípulo de Jesucristo. Pero en la práctica, ¿qué se demostraba? Se revela la realidad de sus corazones. Ellos dicen que creen, pero no están dispuestos a ser sus discípulos. Entonces, ¿de quién son discípulos? Podía quedar ahí la pregunta. Y luego, respecto del llamado de Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, le responden la siguiente parte, ¿no? Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú entonces que vamos a ser libres? Ellos están respondiendo desde, digamos, su perspectiva meramente humana, de su realidad. Yo soy libre, compro libremente, camino, me desplazo como si nada. Pero no se dan cuenta que Jesús está hablando de algo mucho más importante y es de su alma. Sus mentes son esclavas de su propia manera de pensar. Sus mentes son esclavas y se han corrompido por las filosofías y las corrientes del mundo. Son esclavos en su alma porque cometen pecados y entonces se hacen esclavos del pecado. Y vamos a la respuesta de Jesucristo. Versículo 34. Entonces ellos le dijeron, no nos interesa en realidad ser tus discípulos y no somos esclavos de nadie. Jesús les replica y les dice, versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Mire que está hablando ya de la eternidad. Él va metiendo cositas sutiles. El que es esclavo del pecado no va al cielo. Pero el que es hijo de Dios, sí, ese sí queda para siempre. Así que, concluye, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo quiero que noten algo acá, y es la relación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cierto? Leíamos antes. Y aquí dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué relación vemos allí? Jesucristo en su discurso equipara al Hijo con la verdad. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, Jesús mismo hablando en Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy la verdad. Jesús es el Hijo, Jesús es la verdad. Jesús es el único que nos puede hacer libres. Y conocemos a Jesús por medio del estudio de la Biblia. Les está hablando de una verdad espiritual y no física. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Esa es una verdad universal. Cualquiera de nosotros que se someta al pecado para cometer ese acto de pecado, se somete al pecado, se hace esclavo de él, empieza a servirle. Y esto es muy fácil entenderlo porque es que el pecado, muchos pecados son atractivos, seducen. Así como por ejemplo, comerse una torta, al que le gustan las tortas. Si quieren confesarse está bien. Al que le gustan las tortas, una torta muy rica de chocolate, de frutos, de coco, la que le guste a usted, imagínese la torta más rica. Normalmente la torta es harina procesada, grasas saturadas, azúcar. O sea, 3 venenos para el organismo.
no debería ningún ser humano en su cabal sentido comerse una torta, porque le hace daño al cuerpo. Pero igual lo hacemos, ¿por qué? Porque es rico, porque produce un placer. El pecado tiene ese mismo efecto en el ser humano. Se comete porque hay algo allí que se disfruta en medio de la comisión del pecado. Y eso esclaviza a la persona. El que comete pecado se hace esclavo del pecado. Y yo quiero complementar lo que estamos leyendo con primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9, dice: el que practica el pecado es del diablo. Mire que es muy directo. El que practica el pecado es del diablo. Por lo tanto, entendemos que no es de Dios. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, es decir, el que por medio de la fe en el Evangelio se ha arrepentido y ha nacido de nuevo y ahora tiene la vida eterna, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios no puede practicar el pecado. Y esto es lo que está diciendo Jesucristo a estos que dicen que creyeron en Él. Y entonces Jesucristo empieza a abrir el entendimiento y decirles, vea, usted cree que cree. Pero ¿qué es lo que demuestran sus actos? ¿Usted practica pecado? Sí. Entonces dése cuenta que no es de Dios. Yo quiero hacer una claridad acá. Y es que hay una diferencia entre practicar el pecado y caer en el pecado. Practicar el pecado es, diríamos, la intención de pecar. Esa es una manera de practicar el pecado. La otra manera de practicar el pecado es simplemente no queriendo cambiar alguna actitud de pecado. Yo llevo toda mi vida pecando, diciendo mentiras. Y voy a la palabra y Dios me dice que no mintáis los unos a los otros. Y entonces digo, bueno, sí, no me importa. Y sigo diciendo mentiras. O sea, adrede, intencionalmente, con conocimiento de la verdad de Dios, sigo en ese curso de acción contrario a lo que Dios me dice. Sigo practicando el pecado. El que es de Dios mantiene una lucha con el pecado. A veces la lucha es muy fuerte y a veces resbalamos y caemos en el pecado. Pero nos dolemos de todo corazón y venimos a Dios y le decimos, perdóname, levántame, restáurame. Y el Señor lo obra, porque como dice ahí, la simiente de Dios está en él. El Espíritu Santo habita en nosotros, habita en el creyente. Y entonces por eso se hace proceso de arrepentimiento y de buscar cambiar la dirección que llevábamos. Entonces, el que practica el pecado no es de Dios. ¿Cómo nos hacemos libres de la esclavitud del pecado? Entonces, por el contexto lo entendemos. La única manera es a través de Jesucristo. Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Jesucristo predicaba el Evangelio de salvación, hacía un llamamiento: arrepentíos y creed en el Evangelio. Necesitamos primero haber escuchado el Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? Lo digo súper claro, súper rápido. Jesús, siendo Dios, desde la eternidad, vino a este mundo, caminó y vivió una vida sin pecado, el único, todos los hombres somos pecadores, y llegó a la cruz, siendo completo Dios y siendo completo hombre. Jesús en la cruz carga en su propio cuerpo los pecados de su pueblo, toma los pecados de cada uno de nosotros en su cuerpo, y allí en la cruz
nos reemplaza, toma nuestro lugar. En la cruz no matan a Jesús los judíos ni tampoco los romanos. En la cruz Jesús está enfrentando el juicio ante Dios. Y Dios derrama su ira, su juicio sobre Jesucristo, que está cargando allí nuestros pecados. Entonces, cuando Jesús condena a Jesús en la cruz, nos está condenando a cada uno de nosotros. Jesús muere en nuestro lugar, es sepultado, resucita al tercer día, y con su resurrección Jesucristo anuncia: el Padre aceptó el precio que yo pagué por ustedes. Ustedes ahora pueden ser declarados inocentes por la obra de justicia que yo realicé en la cruz. Jesús predica el Evangelio y entonces hace un llamado: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La única manera de ser libres es creer en esto que acabo de decir, que es el contenido del Evangelio. Cuando mi fe es genuina, hay un arrepentimiento genuino porque nos dolemos. Yo clavé a Cristo en esa cruz. Jesús, literal y realmente una persona, un ser humano, murió tomando mi lugar en la cruz. Yo no puedo seguir llevando una vida de pecado. Cuando Cristo me limpió de todos mis pecados y me regaló la vida eterna. Y entonces, por medio de esa confesión de fe con todo nuestro corazón, donde reconocemos que Jesús es Dios, que Jesús pagó un precio por nuestros pecados, entonces empezamos a ser libres por medio del conocimiento de Dios. Como ahora estoy sujeto a Jesús, ahora me dedico a conocerlo a través de su palabra. Así somos libres por medio de Jesús, a través del conocimiento de Él, por medio de las Escrituras. Necesitamos meternos en la palabra de Dios. Y lo que conocemos de Dios necesitamos ponerlo en práctica. Y entonces uno tiene que preguntarse. Yo les pregunto, no para que me respondan, pero sí para reflexionar. Usted viene aquí todos los domingos, escucha un estudio de la palabra de Dios. ¿Qué hace con esa palabra que Dios habla a su vida? ¿Pone en práctica? ¿O qué hace con eso? Cuando usted tiene su tiempo devocional y lee las Escrituras, reflexiona y lo lleva a la práctica. Porque si no, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué está pasando en nosotros? Entonces, conocemos a Jesús por medio de la Biblia. Él mismo lo dice. Ustedes escudriñan las Escrituras porque en ellas piensan que encuentran la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Solo en Jesús eres verdaderamente libre. Solo por la fe en Jesús eres verdaderamente libre. Cuando permaneces en su verdad, cuando haces tuya la palabra de Dios y la pones en práctica. Jesús continúa diciéndoles, ¿no? Entonces recordemos, ellos habían dicho, linaje de Abraham somos, allí en el versículo 33, donde estamos en Juan 8. Linaje de Abraham somos. Ahora, lo primero Jesús les responde sobre lo que ellos dicen, no somos esclavos. Jesús les dice, sí lo son, y se los demuestra por qué. Ellos le dicen, somos linaje de Abraham. Y Jesús les responde, versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Cuál es la razón de que procura matarlo? De que la palabra de Dios no produce ningún fruto en sus corazones ni en sus mentes. Entra en saco roto y pasa de una vez derecho. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, cercanía, intimidad con el Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y aquí es bien interesante entender esto, ¿no? Ellos que procuran matarlo. Y entonces aquí Jesús empieza a relacionar. Usted dice que son descendientes de Abraham, pero fíjese que no lo son. En el sentido espiritual, no lo son. ¿Por qué? Porque ustedes procuran matarme.
Entendámoslo de alguna manera aplicándolo a nosotros, porque ustedes hacen lo malo, porque ustedes son llevados de su propio parecer, porque ustedes no obedecen las verdades establecidas en la Biblia. Y la razón por que hacen lo malo, la razón por la que siguen su propio parecer, es porque no guardan la palabra de Dios. Es lo que está diciéndole Jesucristo. Y aquí nosotros tenemos que entender algo. Si tú te mantienes pegado a Dios, pegado a la Biblia, es más difícil que caigas en pecado. Pero si tú estás en pecado, te alejas de Dios y de su verdad. Entonces, Jesús aquí empieza a descubrir la paternidad de ellos, la verdadera paternidad de ellos, y les dice, su paternidad no es lo que ustedes dicen o lo que ustedes creen. Ahí lo dice, ¿no? El versículo 38. Vosotros hacéis. Yo les digo la verdad, dice Jesús, pero ustedes hacen lo que han visto cerca de vuestro Padre. Las acciones son las que revelan nuestra verdad. Hay un dicho, voy a parafrasearlo, no me acuerdo muy bien, soy terrible con los dichos. Me parezco al Chapulín, al Chavo. ¿Cómo saber cuál es la prioridad de una persona? Muéstreme su agenda y su chequera. Por la manera como maneja el tiempo y como maneja el dinero, ahí se revelan las verdaderas prioridades de una persona. Ese es el dicho coloquial, más o menos. Entonces aquí Jesucristo lo está diciendo de una manera diferente. Y es, usted cree que cree. Usted cree que es muy cristiano. Pero sus hechos revelan la realidad de su vida, la realidad de su corazón. No lo que usted dice o lo que intelectualmente piensa, sino la verdad de sus acciones. Si cuando tiene que enfrentar la situación usted hace lo que le parece y no hace lo que Dios le había dicho, ahí está la verdad, su verdad. Y Jesucristo dice, pues ustedes procuran matarme. Así que claramente ustedes no son descendientes de Abraham. La maldad de nosotros mismos, esa rebeldía está reflejada en nuestras acciones. ¿Amas a Dios? ¿Amas la Biblia? ¿La obedeces realmente? Y entonces ellos le replican otra vez a Jesucristo respecto de este asunto con Abraham, de la paternidad. Versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Nuestro padre es Abraham. Se afirman. No, Señor, somos descendientes de Abraham. Dios mismo, parado frente a ellos, les está diciendo, dense cuenta, abran el entendimiento, les estoy hablando de cosas más allá. Deje de aferrarse a su propio parecer. Esté dispuesto a aceptar la verdad de Dios. Y entonces Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, la condicional, ¿no? Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, el hacer nuevamente. Soy consecuente, lo que creo es lo que hago. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Jesús les está hablando acerca de sus acciones, no de lo que ellos creen. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces ya ellos escalan un poquito la cuestión, ¿no? No solamente somos del linaje de Abraham, no solamente nos referimos humanamente a que Abraham fue nuestro tatarabuelo, sino que estamos refiriéndonos a Dios es nuestro Padre. También es nuestra verdad espiritual. Dios es nuestro Padre. Yo lo sé. Es la convicción que ellos tienen. Yo sé que sí soy de Dios. Yo sé que sí creo en Dios. Se aferran a la ceguera de su propio corazón.
Y a mí esto me confronta porque ellos argumentaban en contra de Jesús y no daban el brazo a torcer. Y no estaban dispuestos a cambiar su manera de pensar. No estaban dispuestos a ver lo que Jesús les estaba diciendo. Estaban aferrados y no querían soltar su propio engaño. Y a veces nos pasa lo mismo. Nos aferramos a algo que hemos creído por tanto tiempo. Conductas, hábitos, nuestra misma fe en Dios. Me aferro a que Dios es de esta manera, pero el Dios de la Biblia es diferente al Dios en el cual yo estoy creyendo. Y no soltamos para conocer la verdad. Debemos ser humildes. Rogar a Dios que nos dé un corazón humilde, una mente sensible a su voz. Como dice la Escritura, cuando oigáis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ellos estaban con el corazón endurecido. Un corazón sensible a su verdad, que nos sometamos, que seamos siervos, que seamos obedientes. Y entonces ellos siguen afirmando, un Padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, versículo 42, otra vez la condición, no, si vuestro Padre fuere Dios, ciertamente me amaríais. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de amar a Jesús? Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y aquí entonces, otra vez más vemos otro acto. ¿Cómo sé yo que amo a Dios? El amor a Jesús, lo que nos está diciendo allí es que el amor a Jesús es una característica de aquellos que han nacido de nuevo. El que por medio de la fe en el Evangelio ahora es discípulo de Cristo, tiene la vida eterna, tiene el Espíritu Santo. Una característica es que ama a Jesús. El que no ha nacido de nuevo no ama a Jesús. Juan 14, 21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que permanece en ellos, el que los hace suyos y los obedece, es el que me ama. Está hablando Jesucristo mismo. Y entonces fíjese que Jesucristo dice, y una vez volvemos a lo mismo, a guardar la palabra de Dios. El que guarda la palabra de Dios, otra característica es que ama a Jesús. ¿Tú amas a Jesús? No digas, sí, es mi amado con todo mi corazón, porque esa es tu mente. Aterriza y analiza cómo tus actos demuestran que amas a Jesús. ¿De qué manera te sujetas a su verdad? ¿De qué manera vienes todo el tiempo con esa necesidad de quiero conocerte? Y te metes en la Biblia y escudriñas para encontrarlo y para recibir de Él, primero, la iluminación del conocimiento de la verdad, pero segundo, encontrar en Él consejo, consuelo, dirección, exhortación, ánimo. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Hace una pregunta bien interesante. ¿Por qué no entienden lo que yo estoy diciendo? ¿Por qué no lo aterrizan a su propia realidad y descubre su propia realidad? Y él mismo responde, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no la pueden escuchar? Se va relacionando todo, ¿no? Dice, porque ustedes hacen lo que hace su padre. Y ahí versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ya no, o sea, ustedes no me entendieron cuando se los dije de manera indirecta, sutil. Bueno, se los digo muy claro. Ustedes siguen pensando que son descendientes de Abraham, que son hijos de Dios. Bueno, no lo son. Ustedes son hijos de su papá, el diablo. Así de frente se los dice. Y como consecuencia, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Ustedes me quieren matar, dice Jesucristo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ustedes me quieren matar, el diablo es homicida. Ustedes hacen lo que hace su padre es el diablo. Ustedes no obedecen la verdad de las escrituras, listo, entonces están obedeciendo al diablo. Y nosotros tenemos que entenderlo, porque este es un llamado para nosotros, la iglesia, una exhortación para el tiempo presente. Que nos demos cuenta, el cristianismo la gente quiere vivirlo muy como si fuera una moda. Yo voy a la iglesia y aplaudo y sí, digo que soy cristiano. Pero ¿qué reflejan mis actos? Los que me conocen dicen, oye, tú tienes algo distinto. Tienes una gracia especial, tratas con un amor especial, tienes una paciencia particular. Hablas siempre la palabra de Dios y la reflejas en tus acciones. Se ve que eres distinto. En el diablo no hay verdad. No quieren caer en cuenta, dice Jesucristo, todo lo que les estoy diciendo. Directamente entonces ustedes son hijos de su papá, el diablo. Porque ustedes no se someten a Dios, sino que quieren hacer lo que a ustedes les parece. Y continúa. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y entonces aquí les dice, por eso es que ustedes no pueden recibir mi palabra, por eso no comprenden la exhortación que les estoy haciendo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿A quiénes les habla? A los que habían creído por la predicación de Jesús, a los que creían que habían creído, a los que creían que habían nacido de nuevo, a los que creían que ahora eran cristianos. Jesús les dice, aterricen, no lo son. La palabra de Dios no produce ningún fruto en sus vidas porque ustedes no son de Dios. Entra por acá y sale por acá. Intelectualmente, una persona puede saberse la Biblia de memoria y tener algunas conductas bíblicas. Hasta los que no creen, muchas conductas conformes a la verdad de Dios tienen. Eso no quiere decir que realmente hayan creído en Dios a la manera que hay que creer, a la manera que Jesucristo está diciendo, vea, usted no está creyendo como hay que creer para salvación. Su creencia es solamente intelectual y está engañándose a usted mismo. Como lo dice Santiago, el que es solamente oidor pero no hacedor, se engaña a sí mismo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y este oye se refiere a guardarlas, hacerlas mías, vivir por ellas, obedecerlas, mantenerme en ello aunque sea difícil. Nosotros decimos que le creemos a Dios. Y entonces Dios nos dice, no os afanéis. Y entonces nos dice, por nada estéis afanosos. Antes bien sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego vuestras peticiones, con acción de gracias. Y llega una situación, ¿y qué pasa? Corriendo de lado a lado como locos, estresados, angustiados. ¿Y dónde está mi confianza en el Señor? ¿Sí le estoy creyendo de verdad lo que Dios me dice? Porque digo que le creo, pero cuando viene la prueba, entonces no obro conforme a lo que digo que le creí. No os ha sobrevenido ninguna prueba que sea mayor a lo que ustedes pueden soportar. No, Señor, esta prueba sí me superaba. No, Señor, Dios dijo que no venía ninguna prueba mayor a lo que usted puede soportar. Y juntamente con esa prueba, Dios
trae la salida. No, esto no hay salida de esto. Pero ¿qué estoy creyendo? Jesús entonces va concluyendo de esta manera, ¿no? Ustedes no son discípulos de Abraham, ustedes no son realmente discípulos de Abraham, Dios no es su padre, ustedes no son seguidores de Jesús, la verdad ha sido revelada por sus actos, ustedes son seguidores de Satanás, bien pudieran estar teniendo un culto a Satanás abierta y directamente, porque es lo que están haciendo en sus vidas, siguiendo a Satanás su papá, al diablo su padre, esclavos del pecado, llevados por su mente corrupta. Por eso es que deben arrepentirse y someterse en obediencia a Jesús por medio del Evangelio y a su verdad. Y la respuesta de ellos, a mí me encanta, yo me río constantemente cuando veo la Biblia, yo me armo la película. Y la respuesta de ellos es muy madura, yo me los imagino como los niños en el colegio, en el jardín, qué sé yo. Jesús les dice la verdad en la cara, versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, en vez de decir, uy, sí, qué palabra me confrontó, le está diciendo, usted está loco. Y con eso desacreditan todo lo que Jesucristo le está diciendo. Este tipo está loco, mira las barbaridades que dice, nosotros sí somos hijos de Dios. El aferrarse a su propia mente engañada le lleva a decir, Jesús es un loco, está endemoniado. Jesús responde, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Vosotros me deshonráis, teniendo que honrarlo porque es el Hijo de Dios. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Ellos siguen buscando justificarse, ellos siguen queriendo hacer lo que les parece. Y aquí es importante que nosotros reflexionemos un poco, ¿no? Que no nos pase lo mismo que a estos que creían en Dios. Que estés diciendo que la palabra de Dios es locura. No, eso que dice la Escritura. No, eso no es así. Y le estés desechando. Cuando tú desechas la Biblia basado en tu criterio, tú te estás haciendo tu propio Dios y estás mostrando con ese acto que tú en realidad no crees en Dios, el Dios de las Escrituras, el único y verdadero Dios, sino que tú mismo eres quien determina qué es verdadero y qué no, y eso solamente lo hace Dios, nadie más. Entonces, que no nos pase como a ellos, que nos aferremos a ideas, a pensamientos, a estructuras, cuando Dios nos está mostrando la verdad en la cara, a través de su palabra. Se humilde, vuelve a Jesús y permanece en Él. Ahí termina la conversación respecto de los primeros dos aspectos que son consecuencia de guardar la palabra de Dios. El ser verdaderamente discípulos de Dios y el conocer la verdad para llegar a ser libres. Y la conclusión es, ustedes creen que son hijos de Dios, que son seguidores de Dios, que no son esclavos. La conclusión es, ¿sí se dan cuenta de lo engañados que están? Ustedes piensan que siguen la palabra de Dios, pero solamente intelectualmente. Ustedes son en realidad hijos de su papá el diablo y son esclavos más que nunca del pecado porque ni siquiera se dan cuenta que lo son. Y a partir de ahí vuelve otra vez entonces a las consecuencias de permanecer en la palabra de Dios. Versículo 51. De cierto os digo que, y viene la condición, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Lo remata con esta otra verdad. Entonces le está diciendo, también de manera muy directa, ustedes están muertos en sus delitos y pecados. Todavía están muertos en sus delitos y pecados y no han sido perdonados por Dios.
y no han recibido la vida eterna. Aún están en su condenación. ¿Por qué? Porque ya quedó demostrado que no guardan la palabra. Entonces Jesucristo es muy directo. Uno tiene que darse cuenta de cómo va evolucionando la conversación, ¿no? Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. O sea, ahora sí confirmadísimo. Más vida eterna que nosotros no tiene nadie, básicamente le están diciendo. Usted está, pero más equivocado, está re loco, endemoniado. Abraham murió y los profetas. Y tú dices: el que guarda mi palabra, es que me parece que están diciéndolo como, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte, sí, como, le están peleando, le están... ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Entonces, siguen su entendimiento cerrado, no están dispuestos a recibir la verdad de Dios y le hacen dos preguntas. Básicamente, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Esta pregunta es: ¿eres tú más importante que Abraham? ¿Estabas tú antes que Abraham y eres más importante que Abraham? Y la siguiente: ¿quién dices que eres? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre, mire lo claro que habla, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. No es el Dios de ellos es Satanás, ¿no? Como ya quedó claro allí. El contraste y la claridad y la contundencia con la que Jesús les declara: yo soy el Hijo de Dios. Mi Padre, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Mi Padre es Dios. Pero ustedes son hijos del diablo. El que ustedes dicen que es su papá, ese realmente es el mío. Pero ustedes son hijos del diablo, no es lo que le está diciendo Jesucristo allí. Versículo 55. Entonces continúa, ¿no? Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis. ¿A quién no conocen? A Dios. Y uno diría: pero espéreme, si estos personajes estudian la Biblia desde chiquiticos y se la sabían. Conocer la Biblia no es conocer a Dios. Yo conozco a Dios a través de la Biblia, pero puedo conocer la Biblia solamente intelectualmente, sin fe, y no puedo encontrarme con Dios porque voy a la Biblia sin esa fe, esa única clase de fe que me puede salvar, no la fe intelectual. Entonces, vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, súper directo. Pero le conozco y guardo su palabra. Mire esa última frase: le conozco y guardo su palabra. Si tú estás conociendo a Dios a través de la palabra, porque es la única manera, entonces tú empiezas a obedecer la palabra. Si tú vas a la Biblia y no la obedeces, quiere decir que no estás conociendo a Dios a través de la Biblia. Y esto es muy trágico porque hay gente que va a la Biblia, pero va a la Biblia es: a ver, Señor, ¿qué tienes hoy para mi vida? Y como si fuera un oráculo. ¡Pum! A ver qué promesa tienes para mí. Y no vamos a la Biblia a encontrar promesas, como encontrar que nos saliera el horóscopo, o simplemente las cosas buenas, a ver qué Dios está determinando para mí bueno y de bendición. No. Vamos a la Biblia para conocer a Dios y someternos a Él, someternos a su verdad, porque si hemos nacido de nuevo, es la única manera de vida que nosotros tenemos, sometidos en obediencia a su verdad. El que le conoce, entonces, guarda su palabra. Continúa en el versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. En otras palabras le está diciendo: Abraham sabía
que yo soy el Mesías prometido. Abraham sabía que yo soy mayor que él y esperaba y anhelaba mi día. Y por creer que yo vendría, fue que Abraham se salvó, dice la Escritura. Le dijeron los judíos, muy sensibles ellos a la voz del Señor, versículo 57. ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Esta respuesta de Jesús es muy, pero muy importante. Es un golpe de... Ahí están teniendo una confrontación, ¿no? Un diálogo, por este último es un knockout, pa, pa. El doble golpe y ¡pum! Lo lanza a la lona. La respuesta de Jesús es muy importante. Acordémonos de las dos preguntas. ¿Eres tú acaso mayor? ¿Eres tú acaso más importante que Abraham? ¿Quién dices que eres? Y aquí Jesucristo clara y directamente les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Hay un doble mensaje, le está diciendo, yo soy antes que Abraham. Yo estaba antes que Abraham naciera, yo ya existía. Yo soy más importante que Abraham. Pero también la expresión yo soy, esto le rompe la cabeza a ellos y por eso agarran piedras para apedrearlo. Porque para ellos es muy claro en el contexto, en el Éxodo, capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés y lo envía a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Moisés le pregunta a Dios, bueno, y allá me van a preguntar que quién lo manda, quién les digo que me manda. ¿Y cómo se presenta Dios? Dios le dice, yo soy. El gran yo soy te manda. El nombre de Dios es yo soy. El conocido tetragramatrón, que se traduce como Jehová o como Yahvé cuando se le ponen vocales, quiere decir yo soy. Es una palabra que denota la autoexistencia de Dios. Habla de sus atributos. Él es el autoexistente, el eterno, el constante, el que está en todo, el yo soy, el ser mismo en esencia. Y entonces Jesucristo les dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Claro, cuando los judíos escuchan eso, les da una bronca y este se está llamando que es Dios mismo, vamos a matarlo porque está blasfemando. Y por eso es que lo quieren apedrear. Y hay gente que dice, ¿dónde Jesús declaró que era Dios? Bueno, esto es uno de esos pasajes. Hay muchísimos pasajes donde Jesús declara claramente que es Dios. La intención de Jesús en esta carta es muy clara. En este pasaje que acabamos de leer, y es decirle a las personas que creían, que habían creído en Él y que eran realmente cristianos, es decirles, oiga, ustedes todavía son esclavos del pecado. Ustedes en realidad no han creído en mí. Ustedes no se sujetan como consecuencia a la palabra de Dios. Usted mira qué sí le sirve de la palabra de Dios y qué no. Como cuando lee un libro de autoayuda, usted mira a ver qué le sirve y qué no. Les decía que si no eran discípulos de Él, entonces eran discípulos del diablo. Uno puede creer que es discípulo de Cristo y no serlo. ¿Cómo garantizo yo que soy discípulo de Jesús? Porque me sujeto a la palabra de Dios. Mis actos demuestran la obediencia a la palabra de Dios. Ellos hacían las obras del diablo, como cualquiera que se llama cristiano y sigue practicando el pecado. Él les decía que por no permanecer en su palabra, estaban muertos en sus delitos y pecados, y que por lo tanto estaban condenados. Y de paso les decía, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Pero qué clase de creer? Una fe consecuente que se refleja en mis pensamientos, en mis palabras y en mis actitudes, en quien yo soy, en mi estilo de vida real, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades.
Si quieres verdaderamente ser discípulo de Jesús y no seguirte a ti mismo ni las corrientes de este mundo, pues debes en primera instancia arrepentirte, conocer a Dios a través de su verdad y permanecer obediente a tu Señor que te habla a través de la Biblia. Si quieres ser libre de la esclavitud del pecado, lo mismo, tienes que venir a Cristo en reconocimiento y en arrepentimiento genuino para tener libertad y vivir la vida en el poder del Espíritu Santo, triunfando sobre el pecado en tu vida. La consecuencia de una fe verdadera son los actos, se revelan los actos. Entonces revisa tu conducta, es lo que nos está diciendo Dios esta mañana. Revisa tu conducta para que descubras tu propia realidad. ¿De verdad me crees?, está preguntando Dios. ¿De verdad me crees o crees que me crees solamente? ¿De verdad vives para mí? Porque el que está en Cristo, dice la Escritura ahí en 2 Corintios 5, 14 y 15, dice que el que está en Cristo ahora vive para Él, no para sí mismo. ¿Para quién estás viviendo tú? ¿Para ti mismo o para Dios? Los actos revelan tu propia realidad. ¿Crees en Dios? ¿Cómo crees? ¿Sigues en mentiras, en chismes, en murmuraciones, en malas palabras, maltratando a otros con tus palabras, actitudes? ¿Sigues haciendo las cosas a tu manera? Revisa tus actos para descubrir tu propia verdad. Acércate a Jesús y conócele. Guarda su palabra. Ama a Jesús. Ama su palabra. Su palabra es la verdad, la Biblia. Esta te hará libre y esta te hará discípulo de Jesús y esta te guiará a la vida eterna. Así que yo los invito a que nos pongamos en actitud cada uno de oración